que es el 2 de Primera de Tesalonicenses. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Ya vimos que Pablo venía de Filipos golpeado, porque allí lo habían golpeado las autoridades, a raíz de una muchacha que tenía un espíritu de adivinación y él se lo expulsó. Entonces llegan a Tesalónica porriaditos, pero no usaron eso como disculpa para no predicar, sino que por el contrario siguieron predicando el Evangelio de Dios. Tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos. No como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Ni buscamos gloria de hombres, ni de vosotros, ni de otros. Aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo, antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, que trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y también Dios, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Hasta ahí llegamos la vez pasada. Pablo nos resumió en esos versículos que el mensaje que él traía no procedía de error, sencillamente porque él no había sido engañado por Dios cuando recibió el mensaje del Evangelio, mientras que los acusadores que los tenía allí en Tesalónica, opositores, parecían ser fanáticos judíos que acusaban a Pablo de predicar un mensaje facilista, porque ellos venían de defender, claro, la ley de Moisés, que es a través de logros humanos para poder llegar a la salvación, mientras que Pablo llega predicando el Evangelio de la gracia que es en Cristo Jesús, y para ellos la gracia que Pablo predicaba y el facilismo eran sinónimos, y en ningún momento. Usted y yo que conocemos ya la gracia que en Cristo Jesús nos ha sido dada, nada fácil, ni para la mismísima Trinidad desprenderse de una de sus personas para que viniera a entregarse por cada uno de aquellos que creyéramos en Él, y abierta a la humanidad si lo quiere recibir. Eso no es fácil. Había sido malentendida entonces la gracia por aquellos fanáticos religiosos, pero también Pablo quería decirnos que su mensaje no era un mensaje para que la gente opinara acerca de él si le parecía bueno o malo. No, era simplemente entregado para que la gente lo aceptara o no, porque Dios nunca puso a juicio de los hombres si lo que procedía de él a través del mensaje que enviaba en Cristo Jesús les parecía o no les parecía. Simplemente si lo aceptaban o no lo aceptaban, porque de Dios no procede ningún error, mientras que los que acusaban a Pablo, sí, como el mensaje provenía de seres humanos, como el mensaje provenía de seres humanos caídos que andaban en las mismísimas obras de la carne,
ese mensaje sí procedía de error y por lo tanto estaban siendo engañados por lo que ellos les prometían. Entonces, en esta segunda parte, Pablo ya acude a la experiencia misma de los creyentes en Tesalónica, que entre otras cosas eran creyentes muy queridos para el apóstol Pablo y eran creyentes que amaban tremendamente al apóstol. No era un amor que había surgido de un cariño humano o de una situación filial o sensual, sino que por el contrario es ese ágape que nace de parte de Dios y se lo entrega a la humanidad en Cristo Jesús, y que una vez te ha marcado con el mensaje y al tú recibirlo, porque Dios te permite recibirlo, entonces ese amor se empieza a dispensar también a través de los que lo recibieron hacia los demás. Eso era lo que unía a Pablo con los de Tesalónica. Es una relación que va más allá de nos caemos bien, es una relación que va más allá de somos de la misma profesión, o mira, somos igual de ignorantes. No, ese no es la relación que unía a ellos. Pero también Pablo le reconocía a estos creyentes cosas bien interesantes, porque él sí predicó el mensaje del Señor, obvio, el que Dios le dio. Dios no engañó a Pablo cuando en Hechos 9 lo llama a que crea en Cristo Jesús, al cual perseguía por falta de haber nacido de nuevo. Por lo tanto, Pablo le dice, como yo no fui engañado por Dios, yo no los engaño a ustedes con el mensaje que les estoy entregando. Y también otra cosa que nos enseñó a valorar es que Pablo no trabajaba como aquellos predicadores itinerantes que habían visto en sus predicaciones o en sus teorías y en sus filosofías un método para ganarse el pan de cada día, el desayuno, el almuerzo y la comida, y para vivir y poder pagar un arriendo o tener un techo. No. Pablo de una vez nos enfoca en algo que es el día del Señor. Lo conocemos más como cuando el Señor regrese y entonces califique la obra que cada uno haya hecho. Pablo realmente, aunque estaba en el tiempo y en el espacio, estaba trabajando para ese llamado que tenemos hacia la eternidad, en donde realmente seremos valorados por el que puede valorar a la gente, Dios. Entonces él les recuerda, porque vosotros, es decir, les decía que la palabra de Dios no venía solicitando la aprobación de nuestro sistema de ideas, sino que por el contrario demanda que nuestras ideas se sometan a la palabra de Dios. Nuevamente, si algo le llena a uno de valor, es saber que el mensaje del Evangelio no es un tema para discutir. No es hoy vamos a hablar de filosofía, hoy vamos a hablar de matemáticas y hoy vamos a hablar del mensaje del Evangelio. No podemos colocar esa cosa ahí. Eso ya lo coloca uno no en un nivel, sino en una posición de ser verdadero portador del mensaje, porque para poder entregar ese mensaje yo debo estar completamente convencido de él y haber visto la labor de ese mensaje en mi propia vida, como le había ocurrido a los hermanos de Tesalónica. Entonces Pablo les dice, a raíz de ese porqué, a partir de ese porqué, porque vosotros. Entonces mira, es emocionante mirar cómo Pablo era portador del mensaje que lo había alcanzado a él, y ahora entregaba el mensaje que también alcanzaba a otros, y en ellos también había frutos, porque el mensaje mismo tiene vida suya. Porque vosotros, hermanos, dice Pablo, vinisteis a ser imitadores de las iglesias en Cristo Jesús que están en Judea. ¿Quiénes fueron los primeros en creer en Cristo Jesús? Judíos que creyeron que Él era el Mesías, como Pablo nos muestra que cada vez que iba a las sinagogas, su énfasis era demostrarles que el Mesías que estaban esperando era la persona del Señor Jesús, porque ellos no era que no creyeran en un Mesías, sino que no creían que Jesús era el Mesías, y Él por las Escrituras les mostraba el asunto. Al estos judíos convertirse al Señor Jesús, automáticamente se convierten en iglesia de Dios. Por eso Pablo le dice a los de Tesalónica, vea, ustedes están formando parte de una sucesión gloriosa en la herencia de los que han recibido a Cristo Jesús como su Señor y su Salvador. Entonces por eso les dice, vinisteis, los de Tesalónica que eran gentiles, a ser imitadores, claro,
de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, de las iglesias judías, pero no estaban siendo herederos en esa sucesión gloriosa de una herencia religiosa y mosaica. No, lo que les está diciendo es, ustedes van en la línea de los creyentes, así como nosotros ahora, 2000 años después, estamos acá en esa herencia de sucesión de los que hemos creído en Cristo Jesús como el Mesías que venía de parte de Dios sobre la humanidad. ¿Me hago entender hasta ahí? Es muy importante. Entonces, Pablo los incluye y en este momento también nos incluye, porque de eso se trata. Es que creer en Cristo Jesús es entrar a un organismo llamado la iglesia, no a una organización que puede perecer. La iglesia de Cristo no perece y formamos parte y somos miembros de ese cuerpo llamado el cuerpo de Cristo. Pero a ellos específicamente le dice, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque creyeron en Cristo Jesús, que están en Judea. Y les dice, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos. Los judíos que creyeron en Cristo Jesús fueron perseguidos por los judíos que no creyeron en Cristo Jesús. Pablo, es que yo me imagino siempre a Pablo recordando a todo el garrote que le di a tanta gente por Dios. Él era un judío no creyente en Cristo Jesús, que perseguía a los judíos que se habían creído en Cristo Jesús. Entonces, cuando Pablo dice esto, se le está saliendo el corazón por la boca. Entonces, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. En Tesalónica, que eran gentiles, los gentiles que vieron a estos gentiles convertirse a Cristo Jesús, también los persiguieron en manera similar a como los judíos que no habían creído en Cristo Jesús, perseguían a los que sí habían creído en Cristo Jesús. Es decir, la persecución y la oposición son prueba de que has creído en Cristo Jesús. Estos fanáticos judíos habían venido desde Filipos, alborotando las cosas, hasta Tesalónica. Lo vimos en la parte en donde miramos cómo Pablo con su equipo fue usado por Dios para fundar esta congregación en esa ciudad. Entonces, acerca del pueblo judío que no creyó en Cristo Jesús, dice, esos mataron ¿a quién? De hecho, ¿quiénes mataron al Señor Jesús? Su propio pueblo. Y mire cómo el asunto, cuando Pablo está hablando de esta manera, no está hablando de manera despectiva y como se merecen todo lo que les pase. En él hay un dolor tremendo, porque ya leímos en Hebreos, en Romanos capítulo 11, pero si tú y yo leemos en Romanos capítulo 9, Pablo llega a decir, quisiera yo mismo ser apartado de Cristo para que algunos de mis hermanos judíos llegaran a conocer. Pablo sabía que esa era una oración que Dios no le iba a responder, porque la única puerta que Dios ha abierto para la salvación es Cristo Jesús. Pero lo que él está diciendo es, amo tanto a mi pueblo que quisiera yo mismo estar apartado y ser anatema con tal de que alguno de ellos pudiera entrar. Entonces, cuando vamos a leer esto que sigue a continuación, que Pablo les señala a los de Tesalónica con respecto a los del pueblo judío, Pablo no está siendo ahí mordaz, ni mucho menos irónico. Dice, los cuales mataron al Señor Jesús. Hay tristeza en sus palabras. Primera cosa que los judíos hicieron. Segundo, y a sus propios profetas. Jesús mismo dijo, cuando iba rumbo a la cruz, es imposible que un profeta no muera en Jerusalén. Oh, Jerusalén, Jerusalén, recuerdan las lamentaciones, que matas a tus profetas. Tercero, no solamente asesinaron al Señor Jesús y mataron a los profetas que anunciaron al Señor Jesús, sino que ahora a los apóstoles que anunciaban el Evangelio, los israelitas expulsaban a esta gente, los sacaban de las sinagogas, les quitaban sus finanzas, los perseguían hasta donde más podían. Tres cosas. Y sigue avanzando y dice, y no agradan a Dios. Por mucho que querían estar agradando a Dios, estaban dándose cosas contra el propio aguijón. No agradan a Dios. Entonces, primero matan al Señor Jesús, segundo matan a sus profetas, tercero expulsan a los que predican a Cristo Jesús, y cuarto no agradan a Dios y se levantan en un orgullo al que se refiere ya el capítulo 2 de Romanos que leías ahora,
Gladys, y se oponen a todos los hombres. O sea, esta gente era como una especie de espadachines que no les servía absolutamente ni nada, ni nadie, ni el mismo Dios. Entonces, él concluye esta partecita diciendo, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. En otras palabras, ni se salvaban ellos, ni dejaran que otros ¿qué? Se salvaran. Entonces, cuando uno realmente está mirando esto desde el punto de vista del reino de Dios y su justicia, el corazón se le comprime, se le vuelve una pasita, se le arruga, porque estas personitas no saben lo que se están echando encima. Es que ellos no están cerrando la afición a un equipo X de tal deporte, ellos no se están oponiendo a determinado partido político porque no les guste, sino que se están oponiendo al mismo Dios. Gamaliel, un hombre sabio, a pesar de no haber confesado públicamente que creía en Cristo Jesús, no aparece por ningún lado, una vez le dijo a los del Sanedrín, hey, pilas, no sea que sean hallados ustedes luchando contra el mismo Dios. No lo entendían, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Entonces, cuando llega esta partecita dice, así colman ellos siempre la medida de sus pecados. Es decir, de generación en generación, desde los profetas del Antiguo Testamento, hasta llegar Jesús y rechazar al mismo Señor Jesús, colman una medida. Dios tuvo paciencia con ellos, generación tras generación, tras generación, tras generación. Recuerdan que el Señor Jesús llega a decir, y se compara con una gallina, dice, que quiso tener a sus polluelos para protegerlos bajo sus alas. Ni eso, esa es la ternura. Mira, Dios comparándose con una gallinita con sus pollitos, más tierno no puede haber el ejemplo, pero ellos consideraban hasta el mismo amor de Dios algo que rechazar. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados. Se llenó esa copa de generación tras generación. Y entonces, dice, vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Después de ese largo proceso, la ira sobre ellos es, listo, entonces se les cierra la puerta. Es muy fuerte. Pablo, cuando está hablando esto a los de Tesalónica, ayudándolos a que no se dejen embaucar por situaciones de la ley mal entendida, mal aplicada, que los apartara de Cristo Jesús, lo que les está diciendo es con mucho dolor en su corazón. Es decir, no hay sevicia en sus comentarios por aquellos israelitas que no han aceptado a Cristo Jesús, sino que más bien hay como un ay, aquí en su corazoncito. Entonces, después de hacer esta comparación, él dice, pero nosotros, porque recuerden que había gente acusando al apóstol de fraudulento en cuanto al mensaje, diciéndole que procedía de error. En cuanto a sus motivaciones, diciéndole que era un vividor del mensaje que predicaba. Entonces Pablo dice, no, pero es que nosotros somos distintos. Lo que está diciendo Pablo a los de Tesalónica es, ojo, una cosa es que digan que yo los exploté, pero ustedes que estuvieron conmigo y yo que viví con ustedes, yo los exploté. La respuesta del de Tesalónica tendría que haber sido no, porque nos acaba de mencionar en los versículos anteriores que trabajó con sus propias manos. Yo lo hice por motivos sensuales o eróticos como lo hace en las doctrinas de los templos idolátricos que ustedes tienen. No, por el contrario fue con pureza y con lealtad. Les enseñé un mensaje errado porque yo mismo estaba engañado por cualquier doctrina. No, por eso les dice, pero nosotros, ojo, mi defensa contra los que me acusan, contra esos detractores, es el mismo testimonio que he tenido entre ustedes. Por eso los llama hermanos. Les dice, es tanto el amor, ya se comparó con una nodriza, ya se comparó con un padre de familia, y como Pablo no estaba ahí en ese momento, dice, separados de vosotros por un poco de tiempo. A pesar de que Pablo tuvo que salir de Tesalónica, había pasado por Berea y ahora estaba tal vez en Atenas,
Pablo no había dejado de amar a los de Tesalónica como personas que había él parido por el Espíritu Santo en Cristo Jesús, sino que los llevaba en su corazón. Ojo, ustedes no están huérfanos, tienen un Padre que está en el cielo al cual los he presentado, tienen a Cristo Jesús, que es a través de quien tienen entrada al Padre, tienen el Espíritu Santo, que es las arras con las que han sido sellados, pero como portador del mensaje que fui yo con el equipo, ustedes son nuestros hijos y nosotros somos como sus padres. Ustedes no están huérfanos, que la distancia no los confunda. No estoy allá, pero en mi corazón sí están. Recuerden que Él ya ha orado por ellos y nos enseñó también en pasajes anteriores que una de las obligaciones grandes que tenemos cuando le hablamos a alguien del Señor es presentárselo a Dios continuamente para que su crecimiento sea efectivo de parte del trono de Dios. Entonces les dice, nosotros estamos separados de ustedes por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón, aquí los llevo. Tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Nuestro afecto es tan grande, les está diciendo Pablo, que anhelamos es volverlos a ver, así en la siguiente ida nos maten, porque allá nos están esperando, es para apedrearnos. No hay entonces en Pablo, lo que les decía es, Pablo sin hablar directamente contra quien los atacaban, le digo, lo que le está diciendo es, hágale a ver si a esos le pegan alguna pedrada, a ver si vuelven o no salen corriendo. Eso es lo que está diciendo. Nosotros no somos de esos. Tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Por lo cual quisimos ir a vosotros. Una y otra vez, dice Pablo. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez. Sin embargo, aquí viene algo interesante. Recuerden que nuestra lucha no es contra ¿qué? Contra carne y sangre. Muchas veces las dificultades y las cosas que aparecen no están ocurriendo ajenas a un plano oscuro de parte de Satanás. Miren que Pablo acá dice, pero Satanás nos estorbó. Él no está sobredimensionando la actuación de Satanás, sino que la está colocando en su respectivo asunto. Ahora, Pablo está siendo atacado por Satanás porque fundó una religión. Pregunto, no, porque Pablo está siendo atacado por Satanás porque está predicando el Evangelio de Dios y su justicia. Muchas veces uno cree estar siendo atacado por el diablo y uno se pone a ver, ¿será que estoy como predicando mucho el Evangelio del reino? Y se mantiene uno diciendo, no, que el diablo me cerró la puerta, no, que el diablo me chuzó la llanta, no, que el diablo me... Y resulta que uno va a ver y el diablo pues como porque tiene que atacarlo a uno si no está haciendo nada con respecto al Evangelio del reino de Dios y su justicia, que es la que saca a la gente de tinieblas a luz admirable. Yo mismo me digo ay. Entonces dice, pero Satanás nos estorbó. Cuando está refiriéndose a eso es porque no es que Satanás tenga un superpoder, sino que él puede bloquear como el tramo de una carretera para que uno no pueda pasar y la caravana no pueda pasar. Pero en últimas, Satanás no puede detener jamás el progreso y el avance del Evangelio porque todo se supera. Entonces, si hay una oposición y si hay una persecución y que sea, muchas veces nosotros estamos pasando por situaciones difíciles, es porque estamos recogiendo la carnota en la que vivimos tanto tiempo y en la que caemos a veces. No es por predicar el Evangelio del reino de Dios y su justicia, para andar diciendo, me he dicho, mira, esta es una de las pocas veces en que Pablo menciona en casi todas sus cartas, Satanás nos estorbó, pero en ningún momento está diciendo nos paró, porque el mensaje no se detuvo, ni en Tesalónica, y lo vamos a ver en el transcurso de la carta, la primera y la segunda. Entonces él sí puede bloquear un tramo, cerrarnos una puerta o impedirnos algo, pero en últimas el mensaje que tiene vida de suyo, porque proviene de Dios, encontrará la forma de llegar. Todo se supera. Porque, ¿cuál es nuestra esperanza? Miren el pedacito que él le dedica a la situación de nuestra lucha no es contra sangre y carne, correcto, pero todo lo otro ya se forma, es en el carácter de Jesucristo que hay en uno para seguir adelante.
de paso, nos está abriendo la puerta, para el capítulo 3, en donde vamos a ver que Pablo llega a decir, para esto fuimos puestos. Cuando él da esa versión de para esto fuimos puestos, se estaba refiriendo al sufrimiento y a la persecución, porque el solo hecho de meterme en el reino de Dios y su justicia y entregar su mensaje a otros, también nos puede garantizar persecución y sufrimiento, porque también había doctrinas, como las hay hoy en día, en las cuales parecieran darnos a entender que si uno está bien con Dios, jamás le va a pasar nada malo, jamás le va a sufrir, jamás se va a enfermar, jamás le van a hacer falta cosas. No, y nos han hecho creer, por el contrario, que si llega uno a pasar por esa clase de situaciones, algo malo está este compa, que Dios le permita pasar por esas cosas, tiene que haber alguna cosa oculta. No. El Evangelio del Reino de Dios y su justicia derriba esas falsas creencias. Por eso Pablo dice, porque ¿cuál es nuestra esperanza? Entonces ahora, están aquí mis amigos. Un segundito, por favor, un segundito. Y por eso mismo el mismo Pablo no se detiene a decir cómo es la lucha contra Satanás. Él reconoce que hay un estorbo, pero tampoco se detiene ahí, porque el objetivo de él es la palabra, entonces sigue para hablar de la esperanza. Entonces él no se detiene a hablar de la lucha contra Satanás, porque ese no es el objetivo. Sí, no da un curso de cómo echar fuera demonios. Ojo con eso, que viene esa anotación. Aquí Pablo, frente al asunto que sigue, es bien interesante. Si mi doctrina procede de error y estoy en esto por los 3 golpes diarios y vestirme y lo que hay en tu bolsillo, todas mis metas son ¿qué? Terrenales. Todas mis metas son ¿qué? Temporales. Todas mis metas son para recibir recompensas acá. Pero Pablo aquí le llega y le mete un cohete a esto que lo lanza uno a las nubes. Y es algo en lo que usted y yo ya venimos como viendo lucecitas, como que esta vaina va como más allá de tener mi carrito, mi casita y mi matrimoniecito y mis hijitos y mis viajecitos y mis vacacioncitas, y es más, va más allá como de mi ataúd. Pablo ahora nos empieza a mostrar lo que tú y yo ya estamos viendo, porque una cosa es que entendamos la teoría y otra es que ya estemos viviendo así. Cuando uno empieza a trabajar, llamemos la palabra trabajar en el término de meterse en esto del Evangelio del Reino de Dios y su justicia, con la recompensa que viene es en el tribunal de Cristo. Dice, porque ¿cuál es nuestra esperanza? Dice Pablo acerca de Timoteo, Silas y él. Es decir, el anhelo, el objetivo de nuestro trabajo por el cual nosotros perseveramos o nos gozamos, por lo cual nos deleitamos en lo que hacemos, o cuál es la corona de la cual yo me quiero gloriar. Y recuerden que el término corona acá es muy diferente al concepto que de corona se tiene en lo terrenal. Una persona que está buscando una corona terrenal es para recibir aplausos o reconocimientos de los hombres y para que me entreguen todas las utilidades y la casita aquí. Sin embargo, Pablo, cuando se refiere a la corona de la que él se está gloriando y los que están con él enseñando el Evangelio del Reino, es no la que se exhibe para mostrar el ego y para agrandarse delante de los demás. No está hablando de dominar a otros, sino que está hablando de que su corona es el gozo de presentarles el Evangelio del Reino de Dios y su justicia en Cristo Jesús a los demás. Y como él lo presenta de esa manera, les dice a ellos, mi corona son ustedes, porque al alcanzarlos con el mensaje que les he entregado, que a mí se me dio, que no fui engañado por Dios cuando me lo entregó, por lo tanto yo lo estoy entregando a ustedes con plena veracidad, ustedes se me convierten en mi corona, y dice, delante de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, no son honores terrenales lo que yo busco, lo que yo estoy buscando es ser calificado por quien realmente me puede calificar en su retorno. Porque yo a un ser humano lo puedo engañar,
Y hay cuánta gente que cree tantas bondades de nosotros, pero si va y revisa con lupa, eso no es así. Por eso Pablo está diciendo, no, yo estoy a cara descubierta delante de Dios y estoy entregándoles el mensaje del reino de Dios y su justicia a ustedes, no por un mercado, ni por una túnica y los calzoncillos, ni mucho menos para tener reconocimiento. Mira qué tremendo cómo está dejando a los otros que sí estaban haciendo eso por esas cosas. Yo estoy trabajando por una recompensa eterna que me viene en Cristo Jesús en su retorno. Por eso dice, delante de nuestro Señor en su venida. Ahora, cuando tú y yo hablamos, por eso les decía, cuando digo esto es por mí, no por ustedes, en el sentido de que uno sí empieza a mirar su estancia acá en la vida terrenal y se va dando cuenta que es que sí hay algo más. Pero eso nos los ha dado, es el estar renovando nuestra mente por la lectura juiciosa de la palabra, porque si no todavía estaríamos buscando licuadoras y neveras ahí, a ver qué hay ahí para mí en este momento. Entonces cuando yo les digo que no todas las persecuciones que tenemos es Satanás, porque Satanás a quién va a atacar si no está haciendo nada. Pero como hemos sido levantados en la predicación de las añadiduras, y todo lo que queremos es para mí recompensas terrenales, ahí sí le echamos el diablo me está persiguiendo, el diablo me hizo tal cosa, el diablo. No, él anda ocupado es con gente que sí le está haciendo daño a su reino de tinieblas. Entonces, esta venida acá no es una fantasía. Pablo lo que está diciendo es seguro el retorno del Señor Jesús, así como su primer advenimiento. Es seguro, no es un mito, no es una leyenda o no es una falsa esperanza como en los cuentos que a ustedes le están metiendo por otros lados. Sí, lo mío es real porque procede de un Dios real, es verdadero porque procede de un Dios que es la verdad, es el camino porque procede de un Dios que es el camino y es la vida porque es el único que puede dar vida eterna. A eso le estoy apuntando, eso es lo que Pablo está diciendo en su venida. Y les dice, vosotros sois nuestra gloria y nuestro gozo. Entonces, hay una visita terrenal, o mejor, hay una visita pendiente del Señor Jesús a la tierra que yo anhelo, es lo que Pablo está diciendo. Pero el asunto es que yo sí quiero ir a ustedes a visitarlos para edificarles en lo que haya falencia todavía en cuanto al carácter del Señor Jesucristo en sus vidas mientras están acá en la tierra. Pero hay otra visita más anhelada que es la del Señor Jesús en su tribunal, en el tribunal de Cristo, donde yo voy a estar parado juntamente con ustedes diciéndoles, vea, estos creyeron al igual que yo cuando creí y por eso están en su presencia porque pude entregarles el mensaje de la manera correcta. Entonces Pablo deja de plano y les da un coscorronazo en la cabeza bien elegante a aquellos que sí ansiaban riqueza terrenal, poder para manipular a otros hombres o cualquier cosa acá en la tierra. Para Pablo nada de lo terrenal lo obnubilaba o lo motivaba como para decir, me voy a trasnochar porque necesito conseguir ese cascabel. No. Solo lo eterno para Pablo tenía valor. Y de ahí es donde el Señor nos está sacando a todos nosotros con esta revelación del reino de Dios y su justicia. Hay un momento en el que te vas a quitar todas esas vestiduras y te vas a despojar de todas esas cosas miserables que en última nos atan acá en la tierra para apartarnos de lo que realmente sí vale la pena. Son como escamas que le van cayendo a uno, como cuando el apóstol en Hechos 9 dice la Biblia que le cayeron de sus ojos como escamas que no le permitían ver. Claro, es que este sistema del mundo es un engaño tenaz, de cabo a rabo, no hay nada bueno, está fracturado, está sentenciado, está acabado. Entonces dice, vosotros sois nuestra gloria y gozo. En últimas, lo que Pablo está diciendo, yo estoy cumpliendo lo que el Señor Jesús me mandó a hacer, pescar hombres. Pescar hombres. Y en eso es que nos tenemos que hacer expertos. Tenemos el mensaje que es, no procede de error, ¿por qué no lo entregamos? Porque nos era capacitado para entregar un evangelio de añadiduras, con una cantidad de trataditos y megáfonos, pero ser pescadores de hombres
se necesita otra carnada, que es el mensaje correcto y verdadero. Me gustaría mucho que en la próxima semana, si me lo recuerdan, por favor, hagamos como una especie de tertulia o mesa redonda en la cual les podamos explicar a algunos que andamos pescando efectivamente, con el Evangelio del Reino de Dios y su justicia. ¿Cómo es pescar? Porque en últimas, ¿para qué saber tanto si no se lo entregamos a alguien más? ¿Sí me hago entender? Ok. Padre, te damos gracias por esta oportunidad que nos has dado de compartir tu palabra y de avanzar en este precioso capítulo de la carta a los tesalonicenses, que le permitiste escribir al apóstol Pablo en su momento y que hoy, después de tantos años, Señor, sigue siendo vigente y pareciera como escrita simplemente ayer para nosotros. Te damos toda la honra y toda la gloria. Salimos de este lugar, mas no de tu presencia. Amén y amén. Dios nos bendiga a todos.